Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase que tuvimos el pasado martes y habíamos hablado sobre la teología del reemplazo. Básicamente implica una interpretación parcial del Nuevo Testamento, cuyo argumento es que la actual relación de Dios con los cristianos reemplaza la relación que anteriormente tenía con el pueblo de Israel. Entonces, Romanos 11.1 digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, los que son partidarios de la teología de plazo, ese es su argumento de que ya Israel pasa a un segundo plano y ahora la iglesia es la importante. Cuando bíblicamente Israel no pasa a un segundo plano, sigue siendo el pueblo de Dios y Dios tiene todavía preeminencia con el pueblo judío. Que al final de los tiempos hay un remanente que Dios va a salvar, un remanente que Dios va a tener en cuenta. Entonces Dios no ha abandonado a Israel del todo, sino que lo sigue administrando y sustentando. Básicamente hay unas categorías que también habíamos hablado: punitiva, económica y estructural. Entonces la punitiva es que, digamos, algunos teólogos de la antigüedad básicamente argumentaban de que los judíos han sido oscurecidos, digamos, eh, delante de Dios y que de esa forma no tienen preeminencia, decían ellos. Orígenes, Martín Lutero también hacían estos planteamientos en esa área. Agustín de Hipona, con la teoría del reemplazo económico, ¿verdad? De que básicamente la iglesia reemplaza a Israel. Entonces, es lo que ellos proponían en ese tiempo. Más sin embargo, ya muchos de ellos reconocieron de que los judíos son entonces, por sus propias escrituras, un testimonio para nosotros de que no hemos falsificado la profecía sobre Cristo. La teoría del reemplazo estructural, básicamente, también conlleva ese modelo y de esa forma, digamos, estandariza y aparta a Israel y no le tiene como en esa estima. Interpretaciones judías. El teólogo rabínico David Nova, obviamente, él argumenta de que los judíos obviamente son necesarios para la iglesia. No podemos abandonar Israel, porque todo lo que repercute en Israel tiene que ver también con la iglesia y el mundo entero. El antinomianismo también plantea esto de que ya sin ley, antinomianismo, nomos es ley y anti es contra la ley. Y como les enseñé en la clase de que no podemos desplazar la ley. En Jesucristo se cumple la ley y los profetas. ¿Okay? Entonces no podemos invalidar la ley como tal. Santiago 2 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, no podemos anular la ley. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Apocalipsis 7 también dice de que los 144.000 sellados de todas las tribus y que son de Israel. Dios tiene preeminencia en el pueblo judío. Y también hablamos sobre los concilios ecuménicos. Ecuménico en griego quiere decir ecumenum, que significa de todo el mundo. ¿Okay? Iglesia de todo el mundo para debatir temas doctrinales. En el año 325 después de Cristo, Constantino convoca el primer concilio en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, para debatir temas heréticos que atacaban a la iglesia de esa época. Muchos obispos de todo el mundo asisten a este primer concilio, por esta razón se deriva el nombre concilio ecuménico. Herejías que se debatieron en ese concilio: el triteísmo, el arianismo y el modalismo. El triteísmo dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses diferentes, no tienen la misma esencia divina. Arrianismo rechaza al Hijo y al Espíritu Santo. El modalismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos temporales de manifestación de Dios. Dios actúa con tres papeles diferentes en la historia de la salvación. Podemos observar que esta herejía invalida la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Conclusiones. En ese concilio se concluye que se define que Dios es trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, contradiciendo el triteísmo de que eran dioses diferentes y no tienen la misma esencia. Aquí se derrumba esa teoría y de esa forma se define que Dios es trino, un solo Dios
manifestar de persona. Jesús es Dios, no como los modalistas que decían que actúan en diferentes modos, no. Jesús es Dios y de esa manera sigue siendo Dios, obviamente. Y también se define la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la unión hipostática de Dios. Quiere decir que cuando hablamos de hipóstasis, tanto el Hijo como el Padre comparten la misma esencia. Jesucristo no es un ser creado, es Dios. Nadie creó a Dios. Él ya existía por los siglos de los siglos. Y de esa manera, también se habla de la doctrina del Espíritu Santo, que es una persona, no, digamos, no es un ser aislado, también es una persona como tal. Y de esa manera también es Dios. ¿Okay? Entonces ahí lo vemos claramente. Y para la próxima clase vamos a hablar sobre el Concilio Primero de Constantinopla. Entonces, para la próxima clase. Que mi Dios Santo les bendiga. Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí presento el resumen de la clase pasada y habíamos hablado sobre el Concilio Primero de Constantinopla. Año 380, 381 después de Cristo. Entonces, habíamos hablado sobre el apolinarismo. Obispo Apolinar, Jesús era Dios, pero no era verdaderamente humano, porque no había tenido espíritu humano. Eso es lo que proponía el obispo Apolinar. Si nuestro Señor Jesucristo no tiene espíritu o alma humana, entonces no es verdadero hombre, no es totalmente humano. Esta herejía apoya el concepto gnóstico de que Jesús vino espiritualmente a la tierra. Si Pablo llama a Jesús el postrer Adán, quiere decir que todas las características de nosotros como humanos están en él. También poseía alma y espíritu. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Macedonianismo, fundador obispo macedonio, decía que el Espíritu Santo no era una persona, era el Espíritu de Dios. Pero no era una persona, es un elemento constitutivo de la esencia de Dios. Es lo que decía Macedonio. Y con este postulado Macedonio le estaba quitando el carácter personal de persona al Espíritu Santo. A los seguidores macedonios le apodaron los enemigos del Espíritu Santo. Y en estos tiempos los testigos de Jehová siguen esta falsa doctrina, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Y vemos aquí unos textos bíblicos en Hechos 4, Hechos 4:31, Hechos 13:2 y Hechos 16, 6 al 7. Vemos aquí que el Espíritu Santo toma decisiones. No es una fuerza activa, lo vemos aquí tomando decisiones. Dice, cuando terminaron de orar, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con valentía la palabra de Dios. El otro texto dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saula por la obra que los he llamado. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo tomaba decisiones y aún sigue tomando decisiones en la iglesia. Entonces, no es una persona aislada de la Trinidad. Es una persona que está en la Trinidad y de esa manera es consustancial con el Padre y con el Hijo. Y obviamente es una persona que toma decisiones como tal. Conclusiones. En este concilio de Constantinopla se confirma lo que se definió en el concilio primero de Nicea, la unión hipostática de Dios. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es una persona como el Padre y como el Hijo. No es un Dios menor, tiene el mismo poder que el Padre y tiene el mismo poder que el Hijo. Tercer concilio de Éfeso. Este concilio fue convocado por dos emperadores, Valentino III de Occidente y Teodosio II de Oriente. En esta época Roma era gobernada por dos emperadores. En este concilio se discutieron dos herejías, el nestorianismo y el pelagianismo. Entonces, el nestorianismo fue fundado por Nestorio, obispo de Constantinopla. Nestorio decía, en Jesús había dos personas, la persona humana y el verbo, la persona divina, el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, estaba la persona humana, Jesús el hijo de José María, e inmediatamente baja la persona divina, el Hijo de Dios, el Verbo, que se apropia de la persona humana, Jesús, el Hijo de María y de José, en esta área. Nestorio no solo estaba quebrantando la unión hipostática de Dios, sino que también estaba quebrantando la doctrina de la Trinidad. Nestorio decía que en el cielo estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y le agregaba a otra persona, Jesús, el Hijo de José y María. Muy diferente al Verbo, el Hijo de Dios. En pocas palabras, estaba afirmando que en el cielo no había tres personas, sino cuatro personas.
¿Dónde radica el postulado de Nestorio al decir que en el cielo no había tres, sino cuatro personas? Entonces él decía que María se unió sexualmente con José y como resultado tuvieron un hijo llamado Jesús de Nazaret. De esta forma Nestorio estaba afirmando que Jesús no es Dios y tampoco el Hijo de Dios. Entonces aquí dice que, así que el concilio de Éfeso se declara el nestorianismo como una herejía. En este concilio se define, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que Jesús, estando en condición humana, era hijo de María y al mismo tiempo era hijo de Dios. Juan 1.1, el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo está confirmando Juan 1.1, 1 del 14. Lucas 1, también cuando María, ¿verdad?, consiguió proveer gracia del Espíritu Santo. Él claramente lo dice en Lucas capítulo 1, del 26 al 34. Y la Biblia dice que básicamente María estaba desposada con José. El desposorio consiste en un tiempo en que se dan los novios para luego casarse. Pero ese tiempo están esperando para firmar como un documento en medio con un magistrado de la época, como especie de un juzgado, digámoslo así. Y de esa manera se espera el momento para ya contraer el matrimonio. Quiere decir que antes de firmar ese documento, los desposados, ellos vivían aparte, no tenían relaciones sexuales. Fue el momento en que ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya cuando nace Jesucristo, ya sí María y José tuvieron otros hijos por aparte como tal. Entonces quiere decir que María dejó de ser virgen. Y lo que dice la Iglesia Católica todavía, ellos siguen planteando que María sigue siendo virgen. Entonces ya con los otros hijos que tuvo con José, ella dejó de ser virgen. Esa área. La otra herejía que se discutió en el concilio de Éfeso fue el pelagianismo. Esta herejía enseñaba que la salvación no era solamente por gracia, sino también por obras. Esta herejía también negaba el pecado original. El hombre nace sin pecado. Y en el concilio de Éfeso se define que la salvación es por gracia. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que en el concilio de Éfeso también se dijo que el hombre es portador de dos tipos de pecado. Un pecado histórico llamado pecado adámico es el que llevamos nosotros por ser descendientes de Adán, también llamado el pecado original. Y esto quiere decir de que ningún niño nace santo porque es portador del pecado original o pecado histórico. El único niño que nació santo fue Jesús porque él no era el portador del pecado. Entonces el caso de Romanos, ¿verdad? Romanos 7 nos habla del segundo tipo de pecado, del pecado personal. Cuando el ser humano tiene un uso de razón, empieza a practicar lo que está en él, el pecado original. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Salmo 51.5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y de esa manera, ¿cómo podemos concebir la idea de que María no le transmitiera el pecado original de Adán a Jesús para que él naciera santo y sin pecado? Entonces está comprobado científicamente que un feto de 25 semanas de gestación empieza a producir glóbulos desde su médula ósea. Esto quiere decir que el bebé en gestación produce su propia sangre. El bebé solamente recibe la mitad del ADN del padre y la mitad del ADN de la madre, código genético, incluidos los cromosomas y algunos nutrientes, pero la sangre del bebé es muy diferente a la sangre de su madre. Esto se puede explicar de otra forma. Cuando una mujer embarazada está infectada con el virus del SIDA, es imposible que el bebé en gestación sea contagiado con el virus, por lo que el bebé y la madre no comparten la misma sangre. Los trofoblastos y blastocitos son células que protegen la placenta de cualquier infección o virus. Un bebé puede contagiarse de SIDA en el momento de nacer o a través de la lactancia materna. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este postulado científico, obviamente un bebé que está en el vientre de su mamá no comparte la sangre con su madre. La sangre del bebé es muy diferente. Sí tiene los cromosomas del papá y la mamá, que son cosas diferentes, los genes, pero la sangre del bebé es su propia sangre, le produce su misma sangre y no es mezclada con la sangre de la mamá. Y ahí lo vemos científicamente, que una mujer tiene SIDA, el bebé que está en su vientre, una mujer embarazada que tiene SIDA, el bebé que está en su vientre no tiene SIDA, fíjese. Claro, cuando nace puede contraer el SIDA si no se tienen los cuidados
preventivos. Por eso los médicos siempre le hacen una prueba de embarazo a las mujeres, una prueba de SIDA, perdón, a la mujer embarazada le hacen prueba de SIDA para ver. Si tiene SIDA, buscan la manera de que ese niño nazca sin el virus del SIDA. Por eso siempre le hacen la prueba a las mujeres embarazadas, la prueba del SIDA, para descartar cualquier cosa. Pero dentro del vientre obviamente ese bebé no tiene el SIDA, porque no comparte la sangre con su mamá en esa área. Y cuando nace, obviamente los médicos hacen una cesárea de tal manera ya especial, de tal manera que cuando ya sale del vientre no pueda sustraer o tener sangre de la mamá para evitar contagiarse en ese momento. Entonces hacen todo lo necesario para evitar que el bebé contraiga el virus del SIDA en ese momento. Lucas 3, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Lenos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Quiere decir de que ya Lucas está diciendo aquí que Jesús provenía directamente de Dios. María solamente fue el instrumento de Dios para traer salvar al mundo y José fue el padre adoptivo de Jesucristo. Hasta allí, pero obviamente es el hijo de Dios como tal. En conclusión, podemos confirmar que Jesús no recibió la sangre de María. Su sangre era pura, libre del pecado adámico. María fue una mujer escogida por Dios para traer al Salvador al mundo, pero en una etapa de su vida tuvo que reconocer a Jesús como su Salvador, como una pecadora normal. En Juan 2 lo hemos confirmado, 3:4, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Entonces, María quería tomar atribuciones que no le competían en ese momento. Y luego Jesús le dio a entender, mujer, no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? La hora de hacer los milagros. Pero esa misión tenía que dársela el Padre, no María. Y ahí donde María tuvo que ya reconocer de que tenían que hacer lo que él dijera, no lo que ella dijera, sino lo que dijera el Padre a través de Jesucristo, su Hijo Jesús. Y María, como toda mujer normal, pecadora, tuvo que también aceptar a Jesús en su corazón, ¿verdad? Y de esa manera, ya cuando Jesús ascienda a la patria celestial, ¿verdad? Ya dejó de ser, digamos, esa madre de Jesucristo, ¿verdad? Estando en la tierra Jesús, bueno, quizás María pudo haber sido como que esa referencia de madre hasta allí, pero ya, digamos, se quitó esa investidura, digamos, como esa madre de pronto consanguínea. Pero en sí, obviamente, Jesucristo tenía, obviamente, todos los atributos divinos y no compartía la sangre humana de María, ¿ok? Porque su sangre era divina. Sí tenía que venir de la descendencia de David, porque María era de rey David, pero obviamente ya María deja de ser madre de Jesucristo. Que la Iglesia Católica todavía dice que es la madre de Dios, imagínense. Entonces, en ese aspecto, ya este texto bíblico refuta como tal esa idea. Conclusiones. En el concilio de Éfeso se define que Jesús, estando en condición humana, era hijo de María y al mismo tiempo era hijo de Dios. La salvación es por gracia. El hombre es portador de dos tipos de pecados: el pecado histórico, original o adámico, y el pecado personal cuando tiene uso de razón. El único hombre que nació sin pecado fue Jesucristo. Y para la próxima clase vamos a ver el cuarto concilio de Calcedonia. Que mi Dios santo les bendiga.